una silla. En el bautismo que Jesús mismo llegó al río Jordán para ser bautizado. Ese bautismo, cuando Jesús instituyó el de él, quedó anulado. De manera que ya nadie tenía que bautizarse en el bautismo de arrepentimiento. Pero ese bautismo no se conocía con ese nombre. Se conocía con el nombre de la persona que lo hacía. Váyase al capítulo 19 de Hechos. Y esa es una cita que esta gente que nos complican la vida, por así decirlo. Así es de que en el capítulo 19, pero usted puede leer el capítulo 18 de Hechos. Estoy dando Hechos. Allí usted va a encontrar, ¿sabe, hermano? Un hombre que dominaba las escrituras así, mire. Nadie lo paraba. Apolo se llamaba. Capítulo 18 de Hechos. Usted véalo allí. Pero tenía un problema, Apolos. Y ese problema lo tienen muchos. Del versículo 24 en adelante, solo le doy el versículo y usted después lo lee. Pero este Apolo sabe que a los judíos los convencía, hermano. Así, mire, mostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo que se anunciaba allá atrás, en las escrituras. El hombre, así como nuestro hermano Felipe, que le explicó al funcionario de Etiopía, con lo que él leía y no entendía, así era este Apolos. Poderoso en las escrituras. Había dedicado el tiempo en las escrituras. ¿Y por dónde podían buscar a Apolos que no tuviese una respuesta? Pero este solo bautizaba en el bautismo de Juan. De manera que la gente que él convencía para Jesús, lo bautizaba y lo bautizaba mal. ¿Por qué? Porque él hacía el bautismo que ya había sido descalificado. Que ya cuando Jesús instituyó el de él, ese quedó sin valor. Y eso es lo que usted lee desde el verso 24 del capítulo 18 en adelante. Y ya en el capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llegó a estas regiones, ya halló discípulos. Pablo les interroga según el capítulo 19. Y les dice en el verso 2, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Les pregunta el apóstol en el verso 3. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Usted ve, ese bautismo se conoce con el nombre de la persona que lo hacía, pero no se hacía así. Eso es lo que sucede aquí en el libro de los Hechos. Y dijo en el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Ve el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Fíjate que usted está mal bautizado. Eso no me lo enseñaron, hermano. Y hay hermanos que gracias a Dios se mantienen, como el ejemplo que puse. ¿A quién le obedece? ¿A Jesús o a los apóstoles? A Jesús, hermano. Me bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo deja a los apóstoles? En un problema serio, contradiciendo lo que Jesús les dijo. De manera que esto es, y hay bastantes citas, pero el tiempo se fue. Pero para su información, en Lucas 23:39, léalo en su casa. Una persona puede no ser bautizada y ser salva. Esta es la cita bíblica. Y de acuerdo a Hechos 8:9 al 24, una persona puede ser bautizada y no ser salva. De acuerdo a 1 Pedro 3, verso 21, esta ordenanza del bautismo no tiene virtud para quitar pecados. Es una obediencia al mandato. Usted tiene que irse educándose a sí mismo para llegar al bautismo. No vaya a ser como cuando, yo me acuerdo,
mi hermano no era cristiano y por un mango viene él y quería buscar discordia conmigo. Entonces viene otra hermana que ya era bautizada, me dijo, no te dejes, tú no eres bautizado. ¿Cómo la ves? Entonces yo podía sacar la espada, como hay quienes que dicen, hermano, mire, yo me bauticé, pero mi machete no. Y cosas por ahí. Entonces no, usted tiene que educarse desde antes. Usted tiene que ver qué es lo que el Señor dice y ver. Por ejemplo, cuando las multitudes llegaban a Juan, Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que viene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, hermano, esto es así, por decirlo así, a vista de vuelo de pájaro.